El golpe fraguado por un hombre y llevado a cabo el 10 de septiembre de 1931 no solo selló su suerte, sino que además cambió la forma de delinquir en los Estados Unidos. Nos referimos a la leyenda de la criminalidad que se adueñó de las peligrosas calles de la Gran Manzana, Charles Lucky Luciano, cuya historia, como la de muchos criminales, tiene un humilde y lóbrego origen. En los primeros años de su juventud, aprendió a conocer las calles y a olfatear el dinero, hasta que, gracias a su astucia, ambición y una inteligencia visionaria, se convirtió en el constructor del crimen organizado y en el gángster más increíblemente competente del peligroso mundo del AMPA. Hoy en Así fue la historia, te hablaremos de la vida del legendario capo de la mafia italiana, Charles Lucky Luciano, el padre del crimen organizado en los Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los orígenes de Charles Lucky Luciano. Una familia pobre italiana, proveniente de la región de Sicilia, decide emigrar a América en 1907. Uno de sus miembros era un pequeño de 10 años que más pronto que tarde causaría problemas en Nueva York. Su nombre era Salvatore Lucania, quien con el tiempo sería conocido como Charles Lucky Luciano. Luciano fue uno de los jóvenes que no necesitó de la calle para endurecer su carácter. Aquel bambino supo defenderse y, como piraña con la sangre, aprendió a oler el dinero. Así comenzó a ofrecer protección a estudiantes judíos amenazados por hordas irlandesas, diciéndoles: si quieres seguir con vida, tienes que pagar 5 céntimos a la semana. De manera que sus cualidades de gángster ya se notaban. Antes de los 15 años, ya era un incorregible joven que sumaba un grueso expediente de arrestos. El viento soplaba a su favor hasta que un día el negocio de la protección de colegiales sufrió, paradójicamente, un afortunado traspié cuando intentó amenazar y extorsionar a Meyer Lansky, un niño inmigrante polaco judío que era sumamente altanero y ambicioso. Lansky supo desafiar a Luciano hasta con la mirada. Las coincidencias en sus personalidades y objetivos hicieron que ambos buscapleitos se volvieran inseparables, y así Lansky se convirtió en el hombre de confianza de aquel novel criminal y tiempo más tarde en su director ejecutivo de negocios. Lansky era brillante con los números, un tipo duro e intimidante, y poseía una cualidad más que rara para el criminal promedio: era honesto. La guerra castellamarese. Luciano superó la etapa de la criminalidad infantil y subió un escalón del crimen hasta convertirse en sicario de primera línea de Giuseppe Joe De Boss Masseria, el capo de la mafia italiana más grande en Nueva York, y otros sicilianos que, además de no hablar bien inglés, carecían de visión para ensanchar los negocios. Mientras Luciano quería sembrar relaciones con los gángsters judíos e irlandeses, Masseria prefería hacer negocios exclusivamente con organizaciones italianas. El reinado de Masseria se vería amenazado en 1925 por la llegada a la ciudad de Salvatore Maranzano, otro siciliano que llegaría a probar suerte en la Gran Manzana. Fue fácil prever que la presencia de ambos pesos pesados del crimen en la misma ciudad provocaría más que detenciones y escaramuzas. Masseria y Maranzano terminaron iniciando la Guerra Castellamarese, un conflicto que tiñó de sangre las calles de Nueva York, significando una lucha por el control de la mafia italoamericana que dejó decenas de muertos entre 1930 y 1931. Luciano, que compartía la visión de Maranzano, le propuso que mataría a su jefe Masseria si, en cambio, se hacía del control de su bando y se le permitía acumular tanto poder como el suyo. Maranzano aceptó el trato. El 15 de abril de 1931, Charles Lucky Luciano invitó a su patrón a un almuerzo de trabajo en el restaurante Scarpatos en Coney Island, donde sus muchachos acribillaron a balazos a Giuseppe Joe De Boss Masseria. Con esta muerte se dio por terminada la Guerra Castellamarese, pero los cambios en el crimen en Nueva York apenas comenzaban. La Comisión del Crimen Maranzano convocó a una reunión en el Bronx con cientos de gángsters del país en la que, además de anunciar su victoria, se pondría arriba de todo y de todos. Dividió la ciudad en 5 familias criminales: el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.
A partir de entonces, cada familia tendría un jefe, y este a su vez, un subjefe. Debajo de ellos estarían tenientes y soldados. Aquel discurso de jefe de jefes enfureció a Luciano y lo hizo sentirse traicionado. Maranzano había creado una pirámide con él en la cúspide. Luciano, consciente de lo que significaba una traición, actuó de inmediato. Ingenió una manera de introducir a sus matones en la oficina de Maranzano, y el 10 de septiembre de 1931, 4 hombres que portaban puñales y armas de fuego silenciaron para siempre a aquel siciliano que se había puesto a la cabeza de las familias de la mafia neoyorquina. Una vez que acabó con 2 importantes capos italianos, era el momento de que Luciano hiciera realidad su visión: reestructurar el crimen organizado. La prohibición y el auge del crimen organizado. Era el año 1919 cuando el gobierno de Estados Unidos ilegalizó el alcohol en todo el país. Lo que el gobierno creyó que le ayudaría a acabar con la mala influencia de la bebida en la sociedad norteamericana, terminó siendo el puntapié inicial de la carrera de muchos gángsters. Hombres como Al Capone, Meyer Lansky, Arnold The Brain Rothstein y Lucky Luciano desafiaron la prohibición para saciar las ganas de beber de los estadounidenses, un negocio que los convirtió en hombres inmensamente ricos de la noche a la mañana. Luciano, quien supo antes que muchos que la prohibición se levantaría a inicios de los años 30, convocó en 1931 en Chicago a 20 facciones mafiosas de todo el país. Propuso una revolucionaria estrategia de negocio. Los criminales al operar impunemente en América serían bandidos organizados. Tomó a las bandas callejeras que libraban perjudiciales guerras internas y externas entre sí y las convirtió en una organización omnipresente. Esta nueva estructura de negocio rodaba como la seda y era tan perfecta que gobernó el país por 60 años. Luciano asignó a las 5 familias de Maranzano otra figura revolucionaria: el consigliere, un asesor cuyo trabajo era mantener la paz entre las familias al resolver los problemas a través de la diplomacia y no con el gatillo. El logro más importante de Lucky Luciano fue la creación de una organización tan poderosa como cualquier gobierno en el mundo: la Comisión. Según el investigador de la mafia, Ronald Goldstock, la Comisión fue creada con el mismo propósito que promovió la fundación de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial: preservar la paz. El principio del fin. El principio del fin, para Luciano, llegó cuando el abogado y fiscal especial de Nueva York, Thomas E. Dewey, decidió perseguirlo. Aunque sabía que Luciano estaba detrás del crimen organizado en la ciudad, no tenía muchas pruebas en su contra. La estructura de negocio creada por el siciliano lo protegía. Sin embargo, una serie de escuchas policiales realizadas en burdeles locales dieron pistas sobre una organización que manejaba 300 establecimientos en Manhattan y Brooklyn, controlada por David Betillo, un importante lugarteniente de Luciano. En enero de 1936, Dewey ordenó una redada en 80 burdeles de Nueva York, arrestando a más de 80 prostitutas. 4 de estas mujeres, en su desespero por saciar su adicción a la heroína, aceptaron colaborar con la justicia y declararon en contra del rey del crimen. Luciano fue condenado a una pena de 30 a 50 años de prisión, tras ser hallado culpable de 62 cargos de prostitución forzada. No obstante, no cumpliría toda su condena. Después de los primeros 10 años en prisión, fue liberado tras alcanzar un acuerdo secreto con el gobierno de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Lucky. Luciano alternó sus años en Italia, dejando el negocio con frecuentes viajes a La Habana, donde discutía sobre el tráfico de heroína. En 1957 se reunió en Palermo con jefes de la mafia siciliana y estadounidense con la intención de crear la mayor red de distribución de heroína jamás conocida. Antes de que lo arrestaran por este mismo cargo, Luciano moriría el 26 de enero de 1962, a los 65 años, de un ataque al corazón en el aeropuerto de Nápoles. Bajo el mando de Charles Lucky Luciano, la mafia llegó a ser más grande que General Motors, con ganancias de $90.000 millones al año.
Este genial visionario reestructuró el crimen organizado, democratizó el poder entre las familias, creando una estructura de negocio capaz de comandar el crimen organizado durante más de medio siglo.